Buenos días, hermanos. Les pido que hagamos una oración pidiendo que el Señor disponga a nuestros corazones, que nos dé una palabra el día de hoy por el gran amor que nos tiene. Así que te invito a orar, que este tiempo no lo emplees en otra cosa, no te distraigas. Pídele al Señor porque, como dice la palabra, no se trata de querer, no se trata de correr, sino se trata de que Dios tenga misericordia. Por eso pedimos. Y Dios, que es tan bueno, escucha tu oración. Le alegra mucho escuchar tu voz, que tú te dirijas a Él, que te acuerdes de Él, aunque sea para pedirle algo. Porque Él nos ama tanto. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu favor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque escuchas la oración de tus hijos. Gracias, Señor. Reconocemos tu gran amor, tu gran fidelidad, y es por ese gran amor que tú has manifestado, haciéndote hombre y muriendo en una cruz por nosotros, que nos acercamos confiadamente, Señor. Hoy día regálanos esa confianza en ti, para acercarnos a ti confiadamente ante el trono de la gracia, para obtener misericordia y el auxilio oportuno. Te necesitamos, Señor, sobre todas las cosas te necesitamos a ti. Envía tu Santo Espíritu sobre todos los que estamos en este lugar, que nos abra el oído. Señor, danos una palabra el día de hoy, por favor, te lo pedimos. Pon tus palabras en mi boca, úngeme con tu Santo Espíritu, Señor, para poder dar una palabra a mis hermanos. Y yo te ruego que esa palabra nos transforme, que ninguno de los que estamos aquí salgamos de la misma manera. Te pedimos esto, Padre. Por favor, no quiero salir de la misma manera, que no sea un domingo más, que no sea una palabra más que escucho, sino que sea tu palabra que transforme mi vida, que penetre hasta la división del alma y el espíritu, que penetre en lo más profundo de mí, Señor, para sanarme, para levantarme. Ayúdanos, Señor. Gracias, 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 Dios, porque tú has dicho que cuando oremos no digamos muchas cosas, porque tú ya sabes lo que necesitamos. Hermano, yo te ruego ahora que te unas a este canto y hagas de este canto una oración que nos prepare a recibir la palabra que Dios nos quiere dar el día de hoy. Así que va a salir también en las pantallas. Si no sabes la letra, yo te invito a que te unas. Una vez más. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, todo lo que soy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor, porque siempre eres fiel. Porque dice tu palabra que si nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, porque no puedes negarte a ti mismo. Ya no queremos negarte, Señor. Gracias porque siempre escuchas nuestras oraciones. Te pedimos todas estas cosas, Padre. Te las pedimos no por mérito propio, no por nuestras acciones, no por nuestras obras. Te las pedimos por el sacrificio de tu Hijo, por los méritos de tu Hijo. Te las pedimos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 15. Si tienes tu Biblia, entonces vamos juntos al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 15. A ver, vamos esperando que lleguen ahí, porque también es importante que aprendamos a manejar nuestra Biblia, ¿ya? Vamos a ver, si bien es cierto salen las pantallas, pero si has traído tu Biblia, yo te pido que vayas ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 15. Vamos a leer. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra a Jesús. Así que enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, adivinando su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y la inscripción? Respondieron: del César. Entonces les dijo: pues lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Al oír esto, quedaron maravillados y dejándole, se fueron. Palabra del Señor. Este es el Evangelio que hoy día leemos en la liturgia de la palabra en nuestra iglesia. Y lo que aquí está pasando, ¿no?, es la forma típica, o como siempre el diablo está queriendo tentarnos, ¿no? ¿Qué ha pasado desde que el hombre fue creado? El diablo, por envidia del hombre, ha empezado a tentarlo, ¿sí? Y la tentación, o la forma como el diablo nos habla, o como el mundo nos habla, no es una forma manifiestamente malvada, no es manifiestamente mala, si no nadie le haría caso, sino que es muy sutil, con apariencia de verdad, ¿sí? Y así, con esta hipocresía, es como te habla el diablo, ¿no? Quizás primero adulándote, diciéndote algo bonito, y luego diciendo medias verdades, ¿no? Como hay una frase que repetimos algunas veces: una media verdad es una mentira completa. Y así el diablo nos va hablando con medias verdades, sobre todo muchas veces preguntándonos esto, ¿no? Hablándonos sobre la libertad, diciéndote si tú eres libre, porque todos aquí queremos ser libres, ¿no? Y una vez cuando le decían algunos fariseos a Jesucristo: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y muchos aquí podemos decir: bueno, yo también, yo siempre he sido libre, ¿no? Yo no soy esclavo, yo amo mi libertad, ¿no? Y es eso, claro, todos amamos la libertad porque la libertad es algo bueno, pero hemos tergiversado esta libertad para hacer el mal. Y justamente lo que ha dicho Jesucristo: todo aquel que peca es un esclavo del pecado. Todo aquel que peca es un esclavo del pecado. Es decir, no eres verdaderamente libre si estás pecando. Si estamos pecando, no eres verdaderamente libre. Y para ser libres nos libertó Cristo. El que quiere darte la verdadera libertad es Jesucristo, pero el diablo va con esta mentira, diciéndote:
como le dijo a Eva, es verdad que Dios ha dicho que no coman de ningún fruto, es verdad que Dios te quiere esclavo, es verdad que Dios no quiere que seas feliz, esto es verdad. Y en esta parte de la escritura, preguntando, ¿es lícito pagar tributo al César? ¿Esto es lícito? Pagar tributo, porque ¿a quién le gusta pagar tributos? ¿A quién le gusta pagar impuestos? Quizás alguno que le gusta más dar que recibir. Pero en sí, estas cosas, ¿no? El diablo como diciéndote, esto está permitido, ¿no? Está permitido que yo haga esto o que haga el otro. ¿Acaso no es bueno hacer esto? ¿Acaso no es bueno hacer lo otro? ¿O acaso está mal hacer estas cosas? Y esa es la forma en que el diablo nos va tentando, preguntándonos sobre lo que es lícito. ¿Puedo hacer esto o puedo hacer el otro? Si es que verdaderamente soy libre, ¿por qué Dios me prohibiría hacer algo? ¿Por qué Dios no quiere que haga tales cosas? ¿Por qué al final Dios no quiere que yo sea feliz? ¿Por qué Dios no quiere que sea libre? Esa es la forma en que el diablo siempre nos habla. Vamos a ir a otra parte de la escritura, en 1 Corintios 10. 1 Corintios capítulo 10. Porque se pregunta esto, ¿no? ¿Qué es lícito? ¿Es lícito pagar impuestos? En esta parte de la escritura están tentando a Cristo, ¿no? Que es un pecado que siempre podemos cometer también nosotros. Tentar a Cristo, ¿no? Muchas veces podemos pensar, es cierto que la escritura hay que leerla primero en ese contexto literal, en el contexto histórico, y decir, claro, Jesús está dirigiendo a los fariseos de ese tiempo, pero vale la pena siempre decir, pero a mí, ¿qué me dice hoy día? Es decir, esa palabra que Jesús o el Evangelio, que claro, se dio en un contexto histórico, en un momento preciso, pero hoy me sigue hablando, y esos fariseos de ese tiempo siguen existiendo o ya no existen. Es más, yo soy ese fariseo, yo soy ese hipócrita. Es una pregunta que siempre tenemos que hacer, no simplemente leer la palabra, bueno, mira esos fariseos, qué malvados. La pregunta es porque en ese tiempo los fariseos, o sea, el pueblo de Israel era el pueblo elegido. Es decir, era la verdadera religión, la religión correcta, pero hacían muchas cosas mal, se comportaban como hipócritas. Y hoy en día nosotros también somos el pueblo de Israel, somos católicos, la verdadera religión. Pero esta palabra se puede aplicar hoy en día a mí, y yo soy ese fariseo. Siempre tenemos que hacernos esta pregunta, la misma pregunta que le hicieron a Jesús en la última cena, ¿no? Cuando dice, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Preguntaron, ¿no? ¿Seré yo maestro? Y esa es la pregunta que hoy día debes preguntarte. No esta palabra para quién es, sino preguntar, ¿seré yo maestro de quien estás hablando? ¿Seré yo ese hipócrita del cual tú estás hablando hoy día? Dices, o quizás puede ser que tú digas hoy día, yo soy como Jesucristo, ¿no? Que me están tentando, que me están poniendo a prueba y necesito sabiduría para poder responder a aquel que me pone trampas, a aquel que me quiere alejar del camino, a aquel que no quiera que cumple, para discernir quién quiere apartarme de la voluntad de Dios y quién quiere acercarme a Dios. ¿Qué palabra viene de Dios y qué palabra viene del mundo o qué palabra viene del diablo? Vamos a ir a Corintios, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios 10, 23. Y escribe San Pablo, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo ayuda a construir la comunidad. Que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Y la pregunta es esta, como digo, es la pregunta del diablo. ¿Qué es lícito? ¿Acaso no está permitido hacer estas cosas? ¿Por qué estaría prohibido hacer algo? Y la respuesta, vamos a decir, de la palabra, en esta parte de la escritura es, no te preguntes tanto qué es lícito, qué no es lícito, porque todo es lícito. Dios te ha dado libertad, verdaderamente libertad. Tú puedes hacer todo.
de alguna manera. Es posible, porque Dios en esa libertad puedes usarla para hacer todo. Y dice Pablo, todo es lícito. Pero el cristiano, si Dios te concede ser verdaderamente cristiano, entonces no está preguntando qué es lícito. No importa que sea lícito o que no es lícito, sino esto, ¿conviene o no conviene? Lo que sigue diciendo, ¿ayuda a construir la comunidad o destruye la comunidad? Entonces tú no te preguntes, bueno, esto me está permitido y por eso lo hago, ¿no? Bueno, yo puedo hacer con mis redes sociales lo que me da la gana, publicar lo que sea, porque me es lícito, porque puedo hacerlo. Y la pregunta no es esa, sino que tú tienes que pensar, ¿esto conviene? ¿Esto conviene? ¿Esto construye la comunidad o la destruye? Este chisme que estoy diciendo, este hablar de otros, ¿es lícito? Puedo hablar de otras personas que están haciendo malas cosas, pero ese hablar de los demás, ese murmurar de los demás, ¿conviene? ¿Construye la comunidad? ¿O cada vez que hago una cosa, entre comillas, lícita, estoy procurando mi propio interés? Y no estoy procurando el interés del otro. Que es este nacer de nuevo, porque esto es nacer de nuevo. Empezar a amar, dejar de pensar en ti, ¿no? Este año se conmemora, si no me equivoco, bueno, me voy a equivocar porque no lo tengo seguro, 150 años del nacimiento o fallecimiento, nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús. Y ella tiene su conversión se da el día de Navidad. El día de Navidad Dios le da esa gracia especial de convertirse. A pesar de que, claro, toda su vida sus papás son santos, ¿no? Toda su vida estuvo marcada por la gracia de Dios, pero hay en ese momento, en una Navidad, en que Dios la ayuda a salir de sí misma, a dejar de pensar en sí y a pensar en los demás, ¿no? Y eso es nacer de nuevo. Esto es la vida eterna. No preguntar, ¿me es lícito hacer esto? ¿Me es lícito hacer el otro? Eso es ser un esclavo del pecado. Ese querer hacer lo que me da la gana, eso es ser verdaderamente esclavo. Pero la vida que Dios tiene para ti, la vida eterna, es amar al otro. Amar a Dios y amar al hermano es pasar de la muerte a la vida. Y actuar con este discernimiento, que tener discernimiento es ser cristiano, decía alguien, ¿no? Lo propio del cristiano es tener discernimiento. Es decir, ¿qué es discernimiento? ¿Qué es lo que conviene en esta hora? Eso es el discernimiento. ¿Qué es lo que me conviene en esta hora? ¿Qué es lo que en este momento y con esta decisión construye la comunidad? Es decir, ¿cómo se puede amar mejor en este momento? ¿Cuál es la mejor manera de amar en este momento? Para mayor gloria de Dios y para salvación de las almas. Eso es el discernimiento, ¿sí? ¿Qué conviene, Señor? ¿Qué construye la comunidad? Ayúdame, dame sabiduría. Pídele a Dios, mira, a Jesucristo lleno del Espíritu Santo, Dios hecho hombre. ¿Cómo le ponen esta trampa? ¿No? Una trampa muy difícil que nos pueden poner a nosotros. No sé si alguna vez te han puesto trampas, alguna vez alguien, para hacerte caer en tu fe, preguntándote cosas como preguntas capciosas, para hacer tambalear tu fe. Y muchas veces no sabemos qué responder, ¿no? Muchas veces esas cosas nos hacen dudar, pero pide sabiduría. Dios te quiere dar esa sabiduría que le dio a Cristo, esa sabiduría que viene de Dios, que es de Jesucristo, para dar una palabra en momentos difíciles, para poder decir, denle al César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Impresionante, ¿no? O sea, hoy día cuando tú ves a veces a los políticos, sobre todo cuando están postulando, les ponen preguntas difíciles, o a los presidentes, y a veces no saben responder bien. Es difícil, ¿no? Dar una buena respuesta. Pero Jesucristo, con esa sabiduría que viene de Dios, puede dar una respuesta para dejar callado al diablo, para dejar callado al hipócrita, para dejar callado al enemigo. Y esta sabiduría no viene de nosotros, por eso pide. Como dice la Escritura, ¿te falta sabiduría? No sabes qué decir cuando quizás, no sé, puede ser tu mujer te quiere alejar de Dios, porque puede ser, ¿no? O tu hijo te quiere alejar de Dios, o tu papá quizás te quiere alejar de Dios. ¿Por qué digo esto, no? Porque dice la Escritura, si bien es cierto no en todos los hogares, pero en algunos hogares, como dice la Escritura, los enemigos serán los de su propia casa, ¿no? Es mismo Jesucristo. ¿Quién le está poniendo esa trampa? ¿Quién es? No sé, gente pagana,
gente que no conoce a Dios, gente que no son sus hermanos. Esta trampa le ponen, como dice la Escritura, vino a los de su casa, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y como dice Jesucristo, y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Acá mismo, quizás podemos, como dice también la Escritura, San Pablo decía, ¿no? Persecución de tantas partes, incluso de hermanos en la fe. Pero pídele a Dios esta sabiduría para poder responder cuando te pongan una trampa. El que le falta sabiduría, dice la Escritura, pídasela a Dios, pero pida sin dudar. No tienes, dice la Escritura, porque no pides. ¿Por qué muchas veces es eso? No sabes qué responder porque no has pedido sabiduría. Y Dios te quiere dar sabiduría, pero dice la Escritura, pídela con fe. No dudes, porque el que duda es como las olas del mar. Y no pienses que vas a recibir algo si pides con fe. Pide con confianza. Pide con confianza, confiando en Dios, ¿no? Retomando un poco esto de Santa Teresa del Niño Jesús, porque el Papa ha publicado una exhortación apostólica por estos 150 años, ¿no?, del nacimiento de Santa Teresita. Y la titula, bueno, no sé hablar francés, pero dice, es la confianza. No sé si estará bien hablado o no. Pero es eso, es la confianza. Es la confianza. No me la sé la cita completa, pero lo importante es esto, resaltar cómo la confianza en el Señor es lo más importante. Este confiar en Dios, este fiarte de Dios, que date cuenta que es lo contrario de lo que quiere el diablo. El diablo te dice, desconfía de Dios porque Dios quiere tu infelicidad. Y por el contrario, Santa Teresita decía, pero no, es la confianza lo más importante, ¿no? Y decía el Papa Francisco, dice algo, no sé si es tan exagerado, el Papa Francisco decía, si solamente esta frase la hubiera dicho, solo por esta frase de Santa Teresita ya la hubiéramos declarado doctora de la Iglesia. Solamente por decir esto, ¿qué es la confianza? ¿Qué es confiar en Dios? ¿Qué es fiarte de Dios? ¿Qué es arrojarte a los brazos de Dios? Simplemente eso. Confía, pide a Dios sabiduría, pídele, te falta sabiduría, pídele a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría, necesito tu sabiduría. No sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé qué responder. Pídele a Dios sabiduría. Dios es tan bueno que quiere ayudarte. Dios es tan bueno que quiere ayudarte. Tienes un padre, no eres huérfano. Si no pienses que estás por el mundo y se te presenta una situación, no está ahí tu padre para que le puedas decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Es lo que decía Jesucristo. En ese momento era con la ayuda del Señor, porque decía Jesucristo, yo no digo nada por mi cuenta. Jesucristo decía esto, no crean que yo digo algo porque a mí me nace. No, todo lo que hago es lo que veo y lo que escucho a mi Padre. Que Dios nos dé esa gracia, que cuando digamos una palabra, no sea una palabra de tropiezo, no es una palabra de escándalo, como los hipócritas de los fariseos. Una palabra que destruya la comunidad, sino una palabra que edifique. Una palabra que calle al enemigo. Dios, danos de esa sabiduría que la necesitamos. Vamos a regresar al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y decía, en el versículo 18 dice, mas Jesús, adivinando su malicia, dijo, hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario, él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y la inscripción? Respondieron, del César. Entonces les dijo, pues lo del César devolvédselo al César y lo de Dios a Dios. Bien, el día de ayer en los que han venido a la Eucaristía también se ha compartido sobre el Evangelio. Bueno, para dar un poco de contexto, si alguno no lo sabe, ¿por qué esto era una trampa? Porque si Jesucristo decía, sí, es lícito dar impuesto al César, pagar los impuestos, entonces el sentimiento nacional o de la comunidad de Israel era que no, que como decían, ellos se sentían libres.
Ellos no tenían por qué ser esclavos y darle un tributo a alguien que no lo merecía, ¿no? No era una opinión popular. Entonces iban a decir, no, entonces este no es el Mesías, porque el Mesías quiere nuestra libertad, no que estemos subyugados bajo el imperio romano. Y por otra parte, si respondía, no demos impuesto al César, iban a decir, no, este es un rebelde, merece la muerte. Lo iban a acusar delante del César. Entonces parecía que no había escapatoria, ¿no? Y Jesús responde con esta genialidad, que más que genialidad es la sabiduría que viene de Dios. Lo del César al César y lo de Dios a Dios. Mira, Jesucristo no es como nosotros. Es decir, claro, se hizo como nosotros, pero Él es Dios y nosotros somos tan terrenos, tan mundanos, tan de aquí, o sea, tantas veces pensando en el Dios de este mundo, o como ha dicho Jesús, uno de los dioses de este mundo, que ¿cuál es? El dinero, la riqueza, ¿no? Que eso no te pueden tocar, no, el impuesto no, el dar ofrenda, no, o el compartir mis bienes, no, es lo que a veces más nos duele, dar dinero. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, muchas veces el dinero se ha convertido en nuestro Dios. Pero Jesucristo, como digo, no es como nosotros, ¿no? Incluso una vez le preguntan a Jesucristo, Señor, mira, mi hermano me ha hecho una injusticia, ¿no? Y la herencia no me la da, no quiere dividirla. O sea, pensando, recurriendo al Señor para que se meta en nuestros asuntos tan terrenos. Y para eso no vino Jesucristo. No vino para que tú tengas, para repartir mitad a mitad tú con tus hermanos en una herencia. Para eso no ha venido Jesucristo. ¿Sí? Porque, o sea, eso pasa en el Evangelio. Le preguntan a Jesucristo y Jesucristo no se mete en esas cosas, ¿no? Es que Dios no quiere eso. O sea, si bien es cierto, nosotros podemos pensar en eso tan terreno, tan egoísta, tan como dice esa sabiduría que no es de Dios, es terrenal, es animal, y dice la Escritura, y es diabólica, y es demoníaca. Pero la sabiduría de Dios es diferente. La sabiduría de Dios es esta, ¿no? Que Dios Todopoderoso se hace un niño, ¿no? Se hace chiquitito, y luego haciéndose hombre muere por todos nosotros. Él que podría decir, Jesucristo pudo decir, ¿yo por qué tengo que ir a la cruz? ¿Yo tengo que ir a la cruz? ¿Yo tengo que hacerme hombre? ¿Yo tengo que dar la vida por los que me odian, por los que me ponen trampas, por los que me crucifican? ¿Yo tengo que perdonarlos? Y la pregunta del hombre es, Señor, yo quiero la parte que me corresponde, yo quiero justicia. Pero la justicia que viene de Dios es diferente. Es una justicia divina, que en primer lugar se manifiesta en Jesucristo. Y alguno puede decir esto nuevamente como pensar el mensaje del diablo. ¿Ya ves cómo Dios no quiere tu felicidad? ¿Ya ves cómo Dios no quiere que te hagan justicia? ¿Por qué Dios te pide que renuncies a esa herencia? ¿Por qué Dios te pide que des la otra mejilla? Qué difícil, es imposible. Sí, es imposible para los hombres. Pero justamente por eso, porque era imposible para los hombres, Dios se hizo hombre. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y sigue diciendo Jesucristo, lo de Dios a Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué le pertenece a Dios? ¿Sí? Ánimo, te pido que despiertes a la persona que está a tu lado. A ver, ¿cuánto falta? Poco tiempo, ¿ya? Ánimo. Gracias, hermano. Darle a Dios lo que es de Dios, ¿sí? ¿Qué le corresponde a Dios? ¿Qué le corresponde a Dios? Lo del César al César, que es dinero. Dale eso al César, lo que es del César. Pero ¿qué le corresponde a Dios? ¿Qué le corresponde a Dios? Esta semana se estaba hablando en las lecturas diarias de la carta a los Romanos, que habla de un personaje, el padre de la fe. Por algo se le dice a Abraham el padre de la fe. Abraham, no sé si saben la historia de Abraham, pero realmente este es el padre de la fe. Increíble lo que, claro, con la gracia de Dios, este hombre puede hacer en un caminar. Es cierto, fue un hombre imperfecto, pero en el tiempo, este hombre puede darle a Dios lo que es de Dios. Si saben la historia de Abraham, no es una historia larguísima, pero lo que decía la carta a los Romanos, esta parte central
o culminante, el culmen de la vida de Abraham. ¿Cuál es el culmen de la vida de Abraham? La parte más importante, diríamos, de la que habla la Escritura. ¿Cuál es? Cuando Abraham, después de esperar tanto tiempo la promesa de Dios, que Dios le había dicho, vas a tener un hijo, porque no podían tener hijos con su esposa, y tanto tiempo esperando, contra toda esperanza, creyendo en Dios, contra todo lo que decía, lo que podían ver sus ojos, esperando contra toda esperanza, le creyó a Dios, confió en Dios, y dice la Escritura, eso se le tomó en cuenta como justicia. Ese aferrarse a Dios, ese confiar tercamente en Dios, en su palabra, y no moverse de eso que Dios le había dicho. Por eso decía, es la confianza lo más importante, es esa fe. Eso es lo más importante, no las obras. Va a decir la carta a los Romanos. ¿Crees que es por las obras? Si fuera por las obras, entonces no sería ya gracia. Pero a Abraham se le dio esta gracia por confiar, por creer en Dios, en la palabra que él le había dicho. Solamente ese aferrarse a Dios contra toda esperanza, ese don que es la fe. Eso que es un don que viene de Dios. Y tú tienes un hijo, después de tantos años de esperar, tiene un hijo. Y hay una parte, claro, era el hijo amado, ¿no? El hijo que amaba, que había esperado tanto tiempo. Y hay una parte, más sigue avanzando la historia, y Dios le dice, dame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo, al que amas. Dios le está diciendo a Abraham, dame lo que me corresponde. Haciendo un paralelo con el Evangelio, Dios le está diciendo a Abraham lo que está diciendo Jesucristo, tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo. Lo que más amas le corresponde a Dios. Porque dice el primero y más grande de todos los mandamientos, amarás al Señor tu Dios. Escucha Israel, el Señor es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande de todos los mandamientos. Y a Abraham se le está pidiendo eso. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios incluso más que a tu hijo. Y lo ha dicho también Jesucristo, el que ame más a su hijo que a mí no es digno de mí. El que ame más a su esposa. Y tú dices nuevamente esta palabra del diablo que viene, mira, ¿ves cómo Dios te odia? Que no quiere que ames a alguien más que Él. Y Dios le pide a Abraham esto, y él, que es el padre de la fe, él tiene fe en Dios, él tiene fe en la promesa de Dios. Y a veces no entendemos la vida de Abraham. ¿Quién la puede entender? ¿Quién puede entender la vida de Abraham sino aquel que tiene la fe de Abraham? Aquel que ha caminado con Dios como ha caminado Abraham puede entender a Abraham, después nadie más. O mejor dicho, Dios quiere que todos entendamos a Abraham, que vivamos esa vida de fe que Abraham vivió. ¿Por qué? Porque Abraham dijo, iremos, sacrificaremos y regresaremos. ¿Por qué? Porque tenía fe. Porque él sabía, Dios me hizo una promesa y por más que él me pida que sacrifique a mi hijo, él me lo dio, él me lo prometió y él me dijo que él me iba a dar descendencia por este hijo. Entonces Dios es bueno. Abraham no cree que Dios sea malo. Abraham ha llegado a esta fe de decir, por más que me pida cualquier cosa, yo sé que es por algo bueno, que Dios lo va a resucitar. Es en parte parecido a lo que decía Job, este hombre que pasó tantas pruebas en su vida. Y Job iba a decir esto, aunque me mate, no me acuerdo bien lo que decía, pero aunque me mate lo seguiré honrando, aunque me mate lo seguiré adorando, aunque me mate seguiré siendo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque a Abraham ya Dios le está mostrando una cosa. A Job también más o menos le está mostrando una cosa. ¿Qué cosa? Que Dios no es un Dios de muertos. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios que resucita a los muertos. Por eso cuando Pablo está pasando una tribulación y están a punto de naufragar, Pablo está en una tribulación, no creas que ser cristiano es que todo te va a ir bien. O sea, sí, todo te va a ir bien porque Dios dirige la historia, pero a través de pruebas, como le pasó a Abraham, como le pasa a Pablo. Y Pablo, que había creído en Jesucristo, que ha visto tantos milagros, que a través de él se hacían tantos milagros, hay un punto que está a punto de naufragar, ¿no? Y dice, y perdimos toda confianza. Perdimos toda esperanza en ese momento, en medio del mar, en medio de la tormenta. Pero Dios permitió esto, dice San Pablo, para que no confiemos en nosotros mismos, sino que creamos en Dios que resucita a los muertos. Abraham empieza en ese momento a creer que Dios es un Dios tan todopoderoso, que
cumple sus promesas incluso más allá de la muerte. Dios cumple sus promesas incluso más allá de la muerte. Incluso si Isaac fuera asesinado en ese momento, él sabía, Dios lo va a resucitar. Es lo que dice la palabra, no lo estoy inventando yo. Es lo que dice San Pablo. Dios sabía, Abraham sabía que iba a recobrar a su hijo. Pero Dios no permite esto, porque solamente era una figura. Lo que pasa en el Antiguo Testamento es una figura de lo que Dios quiere hacer hace en la historia. Y es esto. Porque hasta ahorita uno puede preguntarse: qué difícil ser como Abraham, qué difícil lo que me pide Dios, qué difícil dar al César lo que es del César y qué difícil dar a Dios lo que es de Dios. Vamos a ir al Salmo 40, versículo 7. Salmo 40, versículo 7. Dice así: no has querido sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído. No pedías holocaustos ni víctimas. Dije entonces: aquí he venido. Está escrito en el rollo del libro que debo hacer tu voluntad. Y eso deseo, Dios mío. Tengo tu ley en mi interior. En el Antiguo Testamento se ofrecían muchos sacrificios, pero eso es lo que Dios quería. Dios quería que se sacrifiquen bueyes, ovejas. Solamente era una sombra, una figura de lo que en verdad Dios quería del hombre. ¿Y qué era lo que quería del hombre? La entrega total de uno mismo. Pues que Dios te ama tanto. No sé si lo podemos entender, pero lo que Dios estaba pidiendo, y más que lo que Dios estaba pidiendo, era lo que era de justicia, porque Dios nos ha dado todo. ¿Hay algo que tengas que Dios no te haya dado? Va a decir también la Escritura. ¿De qué te enorgulleces? ¿De qué se me va la palabra? ¿De qué presumes delante de los demás? ¿Hay algo que tengas que no venga de Dios? Y dice la Escritura: no quiere sacrificio, no quiere oblación. Vamos a ir al paralelo de esta Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos 10. Porque este salmo no está hablando de ti en primer lugar, no está hablando de mí en primer lugar. ¿De quién está hablando este salmo? Este salmo está hablando de Jesucristo. Por eso, Hebreos capítulo 10, versículo 5, esta palabra se cumple en Jesucristo. Dice así: por eso al entrar en este mundo dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí estoy dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. No has querido sacrificios, pero ¿qué me has dado? Me has dado un cuerpo, me has dado un oído, me has abierto el oído. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Que haga tu voluntad. Pero hay alguien, dice que los ojos de Dios se pasean por toda la tierra buscando una persona sensata, alguien que busque a Dios. Pero hay alguien que puede hacer esto, hay alguien que puede decir: Señor, no quieres sacrificios, no quieres holocaustos, no quieres algo que yo te dé, no quieres algo de mí, me quieres a mí, por eso me has dado un cuerpo. Y digo: aquí estoy, Señor, toma mi vida. ¿Hay alguien que ha dicho esto? ¿Hay alguien que puede hacer esto? Ninguno de nosotros, porque esta palabra no está hablando de ti, está hablando de Jesucristo. ¿Sí? Seguimos leyendo. Dice primero: sacrificios y oblaciones no los quisiste, y holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Para añadir después: entonces aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Abrógalo primero,
para establecer lo segundo. Es decir, abroga los sacrificios del Antiguo Testamento para establecer un único sacrificio. En virtud de esa voluntad quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Y es ese sacrificio que tú y yo no podemos hacer, que tú y yo no podíamos hacer. Es por eso que va a decir la Escritura: alégrate. Y esto lo recordamos ya en la Navidad, porque nos ha nacido un hijo. Nos ha nacido un hijo, ¿sí? O sea, mira, en el Antiguo Testamento, cada vez que nacía el primogénito, había, entre comillas, es como que había una conciencia de que este primer hijo, amado, lo más importante, lo más precioso, porque lo más precioso para sus padres es su hijo, igual que lo más precioso para Abraham era su hijo. Entonces, había como una conciencia de que debía ser ofrecido el primer hijo a Dios. Pero como no se podía ofrecer, es decir, ¿quién puede ofrecer su hijo? Aunque los paganos lo hacían, increíblemente. Al diablo sí le daban sus hijos, pero a Dios no. Entonces tenían que rescatarlo. ¿Y cómo lo rescataban? A través de un sacrificio de un animal. A través de un sacrificio, los pobres de unos pichones, ¿no? Como hacen con Jesucristo también cuando van a presentarlo. Había que rescatar a ese hijo, es decir, algo tenía, pero esta era una sombra, una figura de justamente eso. Sí, se tenía que dar lo que más amas. Sí, tenías que dar tu cuerpo, tenías que dar toda tu vida, pero no, nadie podía hacerlo. Nadie podía hacerlo. Entonces dice la Escritura: alégrate porque te ha nacido un hijo. Alégrate, tienes un hijo. Y este hijo es Jesucristo. Alégrate, ¿por qué? Porque este es el hijo que se entrega voluntariamente, que dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y lo que tú y yo no podíamos hacer. ¿Qué no podía hacer yo? Darle a Dios lo que era de Dios. Yo no puedo darle a Dios lo que es de Dios. Y esa es la experiencia de todos nosotros. ¿Tú le has dado a Dios lo que le corresponde? Tú puedes decir: sí, yo le he dado a Dios todo lo que le corresponde. No es así. Dice la Escritura: todos nosotros hemos pecado. No hay ni uno solo que pueda decir: Señor, yo te he dado a ti todo lo que te corresponde. Es decir, toda mi vida te la he ofrecido a ti. Ninguno de nosotros. Pero como yo y tú no podíamos hacer, porque la palabra se hizo carne. La palabra la cumple Jesucristo. Él no es como un fariseo, no es como un hipócrita que decía: ustedes imponen cargas tan pesadas a los demás y no las mueven con un solo dedo, decía Jesucristo. Le dijo a los fariseos. Pero Jesucristo es aquel que dice: da a Dios lo que es de Dios, pero no para que tú lo hagas, sino porque Él lo hace primeramente. Él lo hizo. Él se dio totalmente a Dios. Él le ofreció toda tu vida. Él, que no está preguntando qué es lícito, qué puedo hacer o qué no puedo hacer, qué es lo que conviene, qué es lo que le conviene, qué es lo que te conviene a ti, qué es lo que edifica a la comunidad. Ese es Jesucristo, pensando en ti antes que en mí. O sea, pensando en ti antes que en sí mismo, mejor dicho. Ese es Jesucristo, que pensaba en ti antes que en sí mismo, que lo dio todo por ti. Dice la Escritura: donde ha abundado el pecado, ha sobreabundado la gracia. ¿Te das cuenta? Mira qué tan bueno es Dios, qué tan bueno es Dios. Porque es cierto, hay algunos que son más o menos buenos, hay otros que somos terribles, pero por todos dio la vida a Jesucristo. Y nadie podía alcanzar esta justicia. Nadie podía amar a Dios sobre todas las cosas. Nadie podía amar al prójimo como a sí mismo. Nadie, ninguno de nosotros. Pero Jesucristo lo ha hecho. Alégrate, alégrate, porque no pienses, o sea, estás cargando con pecados, estás cargando con tu debilidad. Y no creas que es como pasa normalmente. Dios no es como nosotros nuevamente. Tú amas al que te ama, tú amas al bueno. Tú amas al que hace las cosas bien. Dios no es así. Dios da la vida por el enemigo. Dios da la vida por mí. Jesucristo dio su vida por mí, ¿sí? Él es el único que pudo dar a Dios lo que le correspondía a Dios. Yo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No he podido hacerlo. Quizás todos quisiéramos hacerlo. Y este es el drama del hombre, lo que dice San Pablo. ¿Qué me pasa? Que queriendo hacer el bien, no puedo hacerlo. Y queriendo evitar el mal, eso es lo que hago. Quiero hacer lo bueno y no lo alcanzo. Quiero dejar de hacer el mal y no puedo hacerlo. Y sigue diciendo: pero gracias sean dadas a Jesucristo, que te liberó. Que te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si puedes acercarte hoy día, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Olvídate del pasado. Lo que decía San Pablo: yo hago una cosa, porque yo digo no lo he alcanzado.
Que no te importe cómo estás hasta el día de hoy, porque uno puede pensar, bueno, ayer hice esto, ayer hice lo otro, no importa bueno o malo. Dice San Pablo, dejo todo atrás y me lanzo hacia adelante. Me lanzo hacia adelante, confiado en la gracia de Dios. No pienses en lo que ha pasado, déjaselo a la misericordia. Sí, arrepiéntate de todo lo malo que has hecho, pero lánzate hacia adelante confiando en el Señor. Nosotros somos tantas veces como Pedro, ¿no? Y también yo te digo esto, ¿no? Los hombres somos así. Pedro ha tenido una gran revelación, ¿no? Y le dice, tú eres Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios, le dice a Jesucristo. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo le dice, esto no te lo ha revelado la carne, esto te lo ha revelado Dios, ¿no? Y le hace una alabanza a Pedro, ¿no? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese Pedro que ha dicho cosas tan maravillosas, un instante después dice el Evangelio que le dice, pero Señor, no vayas a la cruz, a ti no te tiene que pasar nada de esto. ¿Y qué le dice Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Como siempre o varias veces decimos aquí en la comunidad, no hay nadie tan lindo, no hay nadie tan hermoso que no pueda ser usado por el diablo. Ese Pedro, que es la piedra sobre la cual edifica su iglesia Cristo, más adelante está diciendo cosas que no van. Está haciendo un escándalo para Jesucristo. O sea, se está convirtiendo casi como los fariseos, poniendo trampas a Jesucristo. Nosotros todos podemos ser así. En un momento podemos decir cosas maravillosas y al instante siguiente siendo escándalo para el otro hermano. Nosotros también podemos ser así. Y el otro también puede ser así. Por eso decíamos al principio, pídele sabiduría a Dios, pídele discernimiento a Dios. ¿Para qué? Como dice la Escritura, ¿no? Examina todo y retén lo bueno. Examina todo y retén lo bueno. O sea, una persona te puede decir cosas que vienen de Dios y al instante siguiente ser un instrumento del diablo, ¿sí? Por eso te digo, es que todos estamos en esta debilidad, en que en un momento Dios nos puede usar y al instante siguiente estar siendo instrumentos del diablo. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Para que no te desanimes. ¿Por qué? Porque todos los hombres fallamos. No hay ninguno perfecto entre nosotros. Pero nuevamente es esto, es la confianza. Es la confianza, es la fe lo que te va a salvar. No son tus obras, porque si fuera por nuestras obras estaríamos perdidos. No estoy diciendo que no tienes que hacer buenas obras, porque la vida eterna es amar al otro. Dios lo va a hacer en tu vida y esa será la señal de que has pasado a la muerte de la vida. Porque si tú dices que crees en Jesucristo y sigues siendo un esclavo, entonces todavía, quizás Dios todavía está trabajando en tu vida, pero Dios te quiere verdaderamente libre. Pero es esto, no te desanimes, no mires al pasado diciendo, Señor, fui escándalo para el otro, quizás lo fuiste. Señor, te fallé, Señor, te traicioné, sí, quizás lo hiciste. Pero Dios hoy día te dice, no importa, está pagado, está saldado. Todas esas cosas que hiciste, las hiciste contra mí en primer lugar, contra tu hermano, contra la comunidad, contra ti mismo. Todas esas cosas malas que hiciste, obviamente están mal. Pero hay alguien que dijo, estoy aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Cuando tú dijiste, no quiero hacer tu voluntad, Señor, no quiero obedecerte, quiero hacer a mí lo que me da la gana, quiero hacer todo lo que es lícito para mí, quiero hacerlo. Jesucristo dijo lo contrario, Señor, estoy aquí no para hacer mi voluntad, no para hacer lo que yo creo que es lo correcto, sino para hacer tu voluntad. Y en virtud de ese sacrificio es que hoy día podemos estar aquí. Es decir, podemos estar aquí delante de Dios. Y como te digo, si hay alguien que vino aquí muy desanimado, como diciendo, no sé siquiera si Dios me ama, o no sé si Dios me quiere salvar, no sé si merezco alguna cosa de Dios, no la merecemos por nuestros méritos. Pero ten confianza en esta palabra que dice la Escritura. Si Dios no perdonó a su propio Hijo, a Jesucristo, para salvarte, para que tú tengas vida eterna, ¿cómo no te va a dar junto con Él todas las cosas? Confía. Tú dices, no, me falta tantas cosas, me falta esto, pide. Me falta sabiduría, pide.
me falta esto, pide. Repito esto, ¿por qué no tienes? Porque no pides. Y sigue diciendo la Escritura, pero si pides, pides mal. En primer lugar, empieza a pedir, empieza a pedir. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Empieza a pedir y luego la Escritura sigue diciendo, pero no pidas mal. ¿Qué es pedir mal? Pedir pensando en tu propio interés, eso es pedir mal. En tus caprichos, en tus egoísmos. Empieza a pedir algo bueno, algo que edifique. Empieza a pedir lo que te conviene, no tus caprichos. Porque claro, Dios, si tú pides un capricho no te lo va a dar, porque ese capricho te va a destruir. Pero empieza a pedir lo que conviene, empieza a pedir lo que edifica a la comunidad. Empieza a pedir por tu familia, empieza a pedir por el otro. Por eso dice, no tienes porque no pides. Y si pides, pides mal. Empieza a pedir algo bueno, lo conveniente, lo que edifica a la comunidad. Y Dios te lo va a dar. Dios te va a dar todo lo que pidas, si lo pides así. Señor, te damos gracias por tu gran amor, porque no nos rechazas. Tú has dicho, no quiero sacrificios, quiero misericordia. Quiero amor. Padre, regálanos la fe. Regálanos la misma fe de Abraham, de confiar en ti contra toda esperanza, de esperar contra toda esperanza en ti. Porque tú no fallas, Señor. Tú eres un Dios que cumple sus promesas y tú eres un Dios que resucita a los muertos. Señor, en esta vida no tenemos nada asegurado, porque aquí, como dice la Escritura, hay ladrones que roban, polillas que destrozan, pero nuestra seguridad eres tú, Señor. Que otros confíen en sus fuerzas, que otros confíen en su propia voluntad. Nosotros, Señor, queremos confiar en ti, confiar totalmente en ti, porque tú eres bueno, porque tú no fallas, porque tú todo lo permites, como dice la Escritura, en todas las cosas tú intervienes para bien de los que te aman. Señor, muchas veces no entendemos lo que acontece en nuestra vida y quizás renegamos de lo que está pasando, de lo que nos está pasando. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tú eres más sabio que nosotros. Tú eres quien dirige la historia, Señor. Tú te hiciste hombre y tú venciste en la cruz. Señor, ¿de qué vamos a temer? ¿De quién vamos a atemorizarnos si tú estás con nosotros? Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Yo te ruego, Señor, si hay una persona que aquí que está dudando de tu amor, que tú le regales la fe, Señor. Que aunque su fe sea como un granito de mostaza, Señor, tú la hagas fructificar mucho. Señor, ayúdame a pasar de la muerte a la vida. No quiero ser más un egoísta. No quiero pedir simplemente pensando en mis caprichos. No quiero hacer de los que escandalizan a los que te siguen. No quiero ser el que ponga piedras de tropiezo a mis hermanos, a mi familia. No quiero ser de aquel que desanime cuando alguien quiere buscarte, cuando alguien quiere hacer lo correcto, Señor. No quiero ser un hipócrita, Señor. No quiero ser más instrumento del diablo para ponerte trampas a ti, para tentarte a ti, para tentar a mis hermanos. Por favor, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Hazlo tú, Señor. No quiero confiar en mis fuerzas, quiero confiar en ti, Señor. Quiero confiar en ti, Señor, y recibir de ese gran amor, ese amor que da la vida por el enemigo.
Señor, yo era tu enemigo, tantas veces que te he crucificado, tantas veces que te he traicionado, Señor. Tantas veces soy yo, Señor, el que incluso estando a la mesa contigo, salgo de ahí y empiezo a traicionarte, yo empiezo a ofenderte y empiezo a ofender a mis hermanos. Perdóname, Señor, perdóname, 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 Señor, perdóname por tu gran amor. Límpiame, purifícame de todo pecado, de toda maldad, Señor. Dame una nueva vida, Señor. Dame una nueva vida, Señor. Dame la sabiduría que viene de ti para saber qué hacer en cada momento, en cada situación, en cada tentación. Dame sabiduría y dame fortaleza, Señor, para hacer tu voluntad. Y dame la vida eterna, Señor, para también poder decir un día junto con tu Hijo: aquí estoy, Señor. Ábreme el oído. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú me has dado un cuerpo. Yo digo: aquí estoy para hacer tu voluntad. No quieres sacrificio expiatorio. Yo digo, Señor, en cambio, estoy aquí para hacer tu voluntad. Y eso deseo, Dios mío. Pon esos deseos en mi corazón de hacer tu voluntad, de ser verdaderamente libre, de dejar toda esclavitud, Señor. No quiero creerme que soy libre porque hago mis caprichos, Señor. Hazme dar cuenta que muchas veces soy esclavo del pecado. Dame esa verdadera libertad, que es amarte a ti sobre todas las cosas, y que es amar al otro como tú me has amado. Pon amor en mi corazón, Señor. Pon de tu amor en mi vida, Señor, porque no me alcanzan las fuerzas para amarte o para amar a los demás. Perdona todos mis egoísmos, Señor. Perdona todos mis egoísmos, todas mis traiciones, toda palabra vana que ha salido de mi boca. Perdóname, Señor. Toda palabra que ha destruido a mi hermano. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Gracias. Gracias porque tu gracia sobreabunda donde abundó el pecado. Gracias, Señor. Vamos a hacer un canto en el cual podamos unirnos y pedirle a Dios en unidad. Hagamos este canto una oración.